Con la aparición del hombre en nuestro planeta, se ponen de manifiesto distintas capacidades, diferentes y más evolucionadas. Una de ellas es el desarrollo espiritual. Para algunos, espíritu tiene que ver con el alma racional. Otros lo consideran un don sobrenatural dado por la gracia divina, por obrar bien y rectamente. Mientras que también el espíritu se ha relacionado con la virtud, la facultad, el vigor natural, ánimo, esfuerzo y aliento. Los conceptos han sido formados por culturas y tradiciones con ideologías variadas. Los hay incluso que hablan de demonios, posesiones y conjuros, y los que le dan valor de genialidad, hábito y pasión, que nos llevan a obrar y ejecutar con más propensión y afecto. La medicina tradicional china también habla de espíritu, pero desde un concepto más holístico, más integrado. Toma en cuenta la evolución misma del ser humano como especie y su desarrollo como raza humana. Nos propone una trascendencia, un cambio en nuestra vida, con decisiones propias y responsabilidad. Los invito a que iniciamos este viaje maravilloso, el Shen, desarrollo espiritual. Poder explicar qué hacemos aquí, de dónde venimos, cuál es nuestra misión en esta vida, sería un tanto difícil. Si buscamos la explicación de la vida hace 4.400 millones de años, nos daremos cuenta que todo parte de una teoría que a través de la ciencia se ha tratado de explicar. La teoría del Big Bang. La teoría de que a través de las estrellas, cuando éstas unen sus tres partículas alfa, se crea esta gran explosión y a través de ellas se empiezan a formar los mundos, entre ellos nuestro planeta Tierra. Sabemos a través de los vestigios, principalmente del anhidro carbónico, que la presencia de carbón en la Tierra nos da una idea de cuáles son los elementos primordiales, de cuáles son los elementos que empezaron a formar todas las cosas, cómo se empezaron a formar estas primeras células. Y a pesar de que ya sabemos que estos elementos indispensables, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, empiezan a dar parte de estas partículas que forman este planeta y la vida misma, cuando estas partículas son llevadas a un laboratorio para poder crear vida, no podemos crear vida. ¿Cómo se da la vida entonces? ¿Cuál es esta fuerza misteriosa? ¿Cuál es esta fuerza dinámica que crea, que transforma? Si nosotros nos metemos a la composición de una molécula, nos vamos a dar cuenta que esta está integrada por átomos y que estos átomos, a final de cuentas, también se pueden hacer subdivisiones subatómicas y que en estas divisiones subatómicas hay una cantidad de partículas dando vueltas
a través de espacios vacíos. Y vemos que así como es el macrocosmos, así es el microcosmos, así como se formó la Tierra, así como se forman nuestras células, así están formadas las cosas, a través de partículas, de átomos, de moléculas, pero que éstas necesitan esta fuerza vital, esta fuerza misteriosa que en la medicina tradicional china ha sido llamada el chi. El chi no es solamente como una traducción de una energía como la conocemos. El chi como esa fuerza que es capaz de transformar todas las cosas, de crear, de poder dar vida. Bajo este concepto de la medicina china, estudiaremos entonces cómo ha sido nuestra evolución, cómo llegamos a este estado de conciencia, en donde vienen esas preguntas básicas, cuando nos damos cuenta de nuestra presencia aquí en la Tierra. Cuando nos damos cuenta que la vida pues es solamente un viaje a través del cual partimos de la nada y vamos hacia la nada. Cuando nosotros nos empezamos a cuestionar acerca de este origen, de dónde venimos, quiénes somos, es cuando nos damos cuenta que han pasado millones de años para que nuestra evolución como seres humanos se haya dado en estos términos. Por eso hoy vamos a tratar esta evolución, cómo se desarrolla el ser humano y cómo se desarrolla su conciencia. Porque somos diferentes a los demás animales de la Tierra. Somos diferentes, pero también tenemos ciertas semejanzas. Nuestro poder de conciencia es ilimitado. No todos los animales pueden tener este poder ilimitado. Por eso a través de la medicina tradicional china vamos a explicar de qué se trata este concepto y cómo nuestra evolución ha avanzado hasta nuestros días. Con la aparición de los primeros organismos unicelulares, se van quedando cada vez más complejos de vida, es decir, los organismos tienen que unirse para formar organismos de más células. ¿Por qué? Porque tienen que estar adaptadas a un ambiente. Esta adaptación al ambiente va haciendo que cada vez organismos más complejos se vayan formando. Estos organismos dan paso a la vida misma a través de la vida animal, de la vida vegetal. Nosotros venimos de esas partículas primordiales, venimos de esa esencia de vida, venimos de esa energía. Al irnos formando nos vamos desarrollando y podemos ver a través del desarrollo de nuestro cerebro cómo se va dando precisamente esta evolución. Esta evolución a través de la cual nuestro cerebro primero se forma a través de un cerebro básico, conocido por cerebro reptil. Este cerebro reptil que sabemos que guarda parte de nuestros instintos. ¿Por qué se llama reptil? Bueno, porque dentro de los animales complejos, el reptil ya tenía este desarrollo cerebral que no tienen, por ejemplo, los insectos. Este cerebro reptil, a través del cual se rige nuestro sistema nervioso central. Este cerebro reptil que nos hace que podamos mantenernos con vida. El objetivo primordial de nuestro sistema nervioso es mantenernos con vida, a través de este instinto. Cuando se van desarrollando animales todavía más adaptados a las condiciones en que se encuentra nuestro planeta, empiezan a aparecer las aves, empiezan a aparecer los mamíferos. Estos animales empiezan a desarrollar también otro tipo de cerebro, lo que conocemos como nuestro cerebro límbico. Cerebro límbico que está relacionado con las emociones. Somos seres capaces de sentir emociones. Los pequeños mamíferos son capaces de desarrollar emociones. Nuestras emociones conocidas, a través de los 5 elementos de la medicina tradicional. La emoción del enojo, de la alegría, la emoción de la obsesión, la reflexión, la nostalgia, la tristeza y el miedo. Estas emociones que corresponden precisamente a nuestro sentir. Los mamíferos inferiores pueden tener ese tipo de sentimientos, pueden tener ese tipo de emociones. Pero nuestro cerebro cuenta con un tercer elemento, le llamamos corteza cerebral o cerebro córtex. En este cerebro córtex se encuentra nuestra parte más evolucionada, que si bien es cierto, es característica de ciertos homínidos, es ilimitada en el ser humano. Cuando hablamos de los homínidos hablamos de nuestros parientes más cercanos,
evolutivamente hablando, de acuerdo a la teoría de Darwin. Cuando nosotros observamos a un simio que es capaz de producir herramientas, que es capaz de vivir en sociedad, que es capaz de tener una idea de las cosas, estamos ante la presencia de este cerebro, de ese tercer cerebro, corteza cerebral. Lo que nos diferencia de ese tipo de animales no es el tamaño del cerebro, son las características en el desarrollo de esta parte cerebral. Cuando estamos hablando de estas características, hablamos de tres en particular. Hablamos de la inteligencia, de la memoria y de la voluntad. Sabemos que animales, por ejemplo, como los elefantes, son capaces de reconocer dentro de su manada a los diferentes elementos que forman a su familia. Sabemos que son capaces de construir cementerios. Sabemos de su extraordinaria memoria, pero también sabemos de sus limitadas capacidades. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la mascota que tenemos en casa, nuestro perrito, él es capaz de demostrar las emociones porque cuenta con este segundo cerebro, nuestro cerebro límbico. Y cuando se acerca a nosotros, nos demuestra su afecto y su cariño moviendo la colita. ¿De qué estamos hablando? Que es capaz de sentir, de tener emociones. Pero nuestro cerebro va más allá de esas capacidades que estamos mencionando. Cuando hablamos de inteligencia, de memoria y de voluntad, esto en el ser humano, siendo un privilegio para nosotros, es totalmente ilimitado. No conoce fronteras, no conoce límites. Cuando hablamos que solamente ocupamos una parte de nuestro cerebro, estamos hablando precisamente de esto. Estamos hablando de qué manera estamos ocupando nuestro desarrollo cerebral. Y en esta parte importante de nuestro desarrollo córtex, viene nuestra parte espiritual. Recordemos que nuestro cuerpo y nuestra mente son una parte de dualidad que la medicina china ha manejado durante hace mucho tiempo. Las fuerzas contrarias y complementarias. Fuerzas contrarias y complementarias que me hablan de un yin y de un yang, que me hablan de un superior y un inferior, que me hablan de un interior y un exterior, que me hablan del hombre y la mujer, del frío y del calor. Cuando estamos hablando de cuerpo-mente, también estamos hablando de dualidad. Estamos hablando que el ser humano no es solamente cuerpo físico, también tiene una mente a través de su desarrollo de cerebro-córtex, un desarrollo ilimitado. La medicina tradicional china nos habla de 5 elementos básicos. Estos 5 elementos básicos están representados en estas características. Cuando hablamos del primer elemento, el elemento madera. Segundo elemento, elemento fuego. Tercer elemento, elemento tierra. Cuarto elemento, el elemento metal. Y el quinto elemento, el elemento agua. Analicemos detenidamente estas capacidades. Hablábamos de un cerebro instintivo o cerebro reptil, de un cerebro límbico y de una corteza cerebral, cuyas 3 características principales son la inteligencia, la memoria y la voluntad. Estábamos hablando de la medicina tradicional china a través de estos 5 elementos. Al elemento madera le corresponde la inteligencia, al elemento fuego le corresponden las emociones, al elemento tierra le corresponde la memoria, al elemento metal corresponde el instinto y al elemento agua corresponde la voluntad. Ya tenemos entonces cómo están formadas estas capacidades de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro, y nos damos cuenta entonces que somos un organismo totalmente completo. Y hablábamos también de que no solamente somos cuerpo, que también tenemos una parte que corresponde a nuestra mente. Nuestra capacidad mental está supeditada a un desarrollo espiritual. Dentro de la medicina tradicional china se dice que cada uno de nuestros órganos le corresponde un espíritu llamado el Shen. Este Shen muchas veces no es entendido. ¿De qué se trata el Shen? ¿Dónde vive nuestro organismo? ¿Cómo es que estos órganos, cómo es que las vísceras del cuerpo están relacionadas íntimamente con esta función de nuestro desarrollo cerebral? Y ahí nos podemos dar cuenta entonces cómo dentro de la medicina tradicional podemos encontrar estas características y vamos a tratar de explicarlo. Cabe hacer la aclaración que cuando estamos hablando del desarrollo espiritual, estamos hablando de un equivalente
en nuestra cultura que llamamos conciencia. La conciencia formada a través del desarrollo de nuestro cerebro córtex. Estos elementos básicos de los cuales mencionábamos que está formada este cerebro córtex, se da precisamente a través del conocimiento y de la experiencia su evolución. Si esta parte tiene que evolucionar es a través del aprendizaje. Por eso llamamos que esta vida es parte de un viaje. Es parte de un viaje en el cual tenemos que aprender y tenemos que desarrollar de acuerdo a experiencia. Si no hay experiencia y no hay aprendizaje, entonces no puede haber un desarrollo eficiente de la conciencia. Nuestra conciencia tiene que ver con el resultado final de un libre albedrío. Un libre albedrío que nos permite decidir. ¿Cómo vamos a decidir de manera correcta? Si no aprendemos y si no experimentamos. A veces tenemos que aprender de experiencias ajenas. Otras tantas tenemos que aprender de experiencias propias. Nuestras capacidades que están en juego a través de toda la vida, nuestro proceso de adaptación, tiene que ver precisamente con este libre albedrío. Y este libre albedrío me lleva a decidir de una manera correcta en la medida de que nutro esas experiencias y ese aprendizaje. Si no existe tal, entonces no puedo tener un libre albedrío adecuado. Es decir, yo no puedo hablar de una situación, yo no puedo hablar de un tema si no lo conozco. Si no tengo los elementos suficientes de experiencia y conocimiento para poder transmitir. Entonces no tengo un buen juicio, no tengo un buen libre albedrío. El libre albedrío tiene que ver con la libertad del pensamiento. Viene una anécdota a mi mente. Se dice de aquel hombre que lo tiene todo en la vida. Un hombre que tiene comida 3 veces al día, que tiene un lugar donde dormir, que tiene un lugar donde ir al baño. Una persona que si quiere puede leer, que no necesita trabajar para poder vivir. Pero el único pequeño detalle de todo esto es que está preso. Nunca nos hemos preguntado por qué perder la libertad. Es el castigo para cuando no podemos tener un adecuado proceso de adaptación. Cuando no cumplimos con una ley, cuando no cumplimos con los requerimientos de la raza humana. ¿Por qué se nos castiga con privarnos de la libertad? Porque es uno de los dones más preciados. Nuestro libre albedrío. Y esa persona que está presa no puede decidir por sí misma. Tiene que estar precisamente supeditado a lo que le ordenen, de acuerdo a un reglamento y de acuerdo a una norma. ¿Por qué? Porque no supo cumplirlas en su momento. Y ahora no tiene libre albedrío para poder decidir por sí mismo. Las personas que gozamos de libertad tenemos ese libre albedrío. Pero hay que nutrirlo de experiencia y de conocimiento. Si esa experiencia y ese conocimiento no son buenos, entonces no se puede decir que estoy desarrollando la conciencia. La conciencia se da precisamente bajo estos aspectos. Cuando hablamos de la inteligencia, estamos hablando de un desarrollo ilimitado de nuestras capacidades. La inteligencia que nos da la capacidad de crear, la capacidad de imaginar, la capacidad de soñar, la capacidad de llevar a cabo proyectos, la capacidad de tener metas, de tener objetivos. Este es el inicio de todas las cosas. Todo parte de una idea, todo parte de un pensamiento. Cuando hablamos de los grandes científicos de la humanidad, todo empezó a través de la fuerza de su pensamiento. Primero se imaginaron las cosas, primero las soñaron, primero las quisieron. De esta manera entonces se puso a prueba su capacidad intelectual, la inteligencia en pleno en el desarrollo del ser humano. La medicina tradicional le llama el Hun. El elemento madera, representado a través de inteligencia, llamado Hun. Este Hun tiene que ver entonces con estos sueños, con estas metas, con estos objetivos. Una persona que no tiene metas, que no tiene objetivos, que no tiene sueños, que no tiene a dónde ir. Vamos a poner el ejemplo de un indigente. Cuando nosotros observamos en la calle a un indigente, estamos viendo a una persona que carece de esas metas, de esos objetivos, de esos sueños. Y vemos que come lo que sea, y vemos que vive como sea. Es decir, hay una afectación espiritual. Esta afectación espiritual lo lleva entonces a que no desarrolle esa parte de su inteligencia. Este don precioso que nos da precisamente nuestra naturaleza humana. Y también podemos ver lo contrario, porque recordemos que todo tiene una dualidad. Todo tiene un yin y todo tiene un yang. Podemos encontrar también
Cuando tenemos esas metas, cuando tenemos esos objetivos totalmente fuera de lugar, cuando tenemos esas metas y esos objetivos inalcanzables, cuando estamos pensando que las cosas, de acuerdo a nuestras capacidades, se pueden realizar exageradamente. Estamos hablando que si no tenemos una base sobre la cual sustentar nuestra forma de pensamiento, para crear, para imaginar, pues estamos hablando de utopías. Estamos hablando también entonces de un desequilibrio que tiene que ver con esa inteligencia. Por eso la medicina tradicional dice que esa inteligencia es la parte espiritual que corresponde al elemento madera y esa parte física que corresponde al hígado. El elemento fuego está relacionado físicamente con el corazón y está relacionado también con este aspecto de nuestro cerebro límbico, las emociones, nuestros sentimientos. Sabemos que las emociones son inevitables, las emociones van y vienen por nuestra vida. Cualquier acto físico nos lleva a un cambio de emoción. Nosotros podemos percibir el aire, podemos percibir el ambiente y va cambiando nuestra emoción de acuerdo a si nos gusta o no nos gusta lo que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos son un apoyo para esos sentimientos, para esas emociones. No necesariamente una emoción tiene que ser pensada, una emoción tiene ciertos rasgos instintivos, porque recordemos que es nuestro segundo cerebro en desarrollo. Por lo tanto, nuestras emociones muchas veces nos traicionan. Cuando una emoción se hace constante y repetitiva, muchas veces nos causa daño. Cuando una emoción se queda y prevalece, va a dañar la parte física. Habíamos mencionado estas 5 emociones. Estas 5 emociones también están relacionadas con esta parte física. El hígado tiene que ver con el enojo, el elemento madera. La alegría tiene que ver con el corazón, el elemento fuego. La obsesión, la reflexión y la nostalgia tiene que ver con el vaso y con el páncreas, el elemento tierra. La tristeza tiene que ver con el pulmón, elemento metal. Y el miedo tiene que ver con el riñón, elemento agua. Estas emociones entonces tienen que ser de alguna manera ordenadas y congruentes. Mis emociones tienen que reflejar mi forma de pensamiento. No hay congruencia cuando lo que digo, lo que pienso y lo que hago no son acordes, no son iguales, no reflejan mi vivir. Estos sentimientos entonces pueden cambiar mi forma física y mi forma física va a cambiar el sentimiento. Si yo estoy sufriendo de un traumatismo, estoy sufriendo de alguna enfermedad, si he recibido algún golpe, entonces va a cambiar mi sentimiento, va a cambiar mi emoción. Las emociones entonces son una parte muy importante del desarrollo de mi conciencia. Cuando me dejo llevar por el enojo, esto hace que se desencadene una reacción violenta en mi hígado. ¿Que me provoca qué? Que me provoca una subida de energía hacia la cabeza. Cuando sube la energía hacia la cabeza, entonces me enojo. Entonces me ciego y puedo cometer incluso un delito. ¿Por qué? Porque esa capacidad emocional está presente en mí y tiene una parte instintiva, pero también tiene una parte consciente. Recordemos que estamos hablando del desarrollo de conciencia. Vale la pena hacer una pequeña aclaración. Cuando estamos hablando del yin y del yang, estamos hablando que el equilibrio se encuentra precisamente en el justo medio. Cuando encontramos algo que es muy bueno, una comida que es muy buena, que es muy sabrosa, que es muy nutritiva, si nosotros empezamos a consumirla en exceso, entonces ya no tiene esas bondades. Se convierte en un elemento nocivo para nosotros. El equilibrio es el justo medio y esa es la parte más difícil de poder aplicar a nuestra vida diaria. Porque estamos hablando de que ciertas sustancias, de que ciertas actitudes, de que cierto desarrollo de conciencia puede ser bueno. Las virtudes son buenas, pero también practicadas en exceso se pueden convertir en fanatismo, se pueden convertir en elementos en contra del propio ser humano. Por eso cuando hablamos del equilibrio y hablamos de las emociones se tienen que dar en equilibrio.
No estamos hablando que se tienen que reprimir. Estas se tienen que dar de manera espontánea, pero también si todos los días me estoy enojando, eso me va a llevar también a un problema físico. No solamente mi parte emocional va a estar dañada, mi desarrollo de conciencia. Por eso cuando hablamos de un orden, de una congruencia, cuando una persona no es congruente, cuando una persona se sale de esa congruencia, empieza a tener problemas con esa parte de su cerebro límbico, con esa parte de su espíritu. Ahora sí vamos a hablar del elemento tierra. El elemento tierra está representado a través del I. ¿Qué es el I? El I es esa parte espiritual que tiene que ver con la memoria. La memoria está representada a través del vaso y del páncreas, su parte espiritual. Esta parte espiritual tiene que ver con ese orden y con esa congruencia y con ese equilibrio. Somos capaces de recordar por influencia de emociones también. Siempre vamos a recordar cosas agradables, pero también podemos recordar cosas desagradables. Nuestros pensamientos están marcados por sucesos, por experiencia y por conocimiento. Por eso es que ciertas cosas las podemos recordar más que otras. Pero también es cierto que hay una deficiencia, porque recordemos que hay una dualidad. Cuando hay una deficiencia estamos hablando entonces de que no se da esta memoria, es decir, no recordamos. Hay que preocuparse, no estamos recordando adecuadamente, no tenemos una cronología de sucesos. Es muy común decir, se me perdieron las llaves, no encuentro mis cosas, pues podríamos haber estado distraídos. Pero también puede ser una parte de nuestro desarrollo de conciencia, una parte que tenga que ver con ese desequilibrio espiritual. Muchas veces cuando salimos de casa y ya vamos lejos, a kilómetros de donde estamos viviendo, de repente no nos acordamos si dejamos prendido el gas de la estufa, si se quedó conectada la plancha, y a veces tenemos que regresar esos kilómetros andados para poder verificar que no vaya a suceder una desgracia, porque a lo mejor nuestra memoria no está funcionando de manera adecuada. Sabemos que a medida de que va avanzando la edad, y si no tenemos una dieta adecuada, si no tenemos elementos de nutrición adecuados, esta memoria también empieza a fallar. Esta memoria que nos puede llevar a una demencia senil, que nos puede llevar a un problema de Alzheimer. Esta memoria que se convierte en un problema espiritual porque forma parte del desarrollo del ser humano. Recordemos que somos seres capaces de proyectar hacia el futuro y que utilizamos precisamente este conocimiento y esta experiencia a través de la memoria. La memoria es la que nos trae todo eso que hemos vivido, que hemos aprendido, que hemos experimentado. Si no hay una memoria adecuada, entonces nuestro desarrollo de nuestro I, de nuestra parte espiritual del elemento tierra, no se desarrolla. Y nos lleva a la parte emocional, la obsesión, la reflexión, la nostalgia. Cuando repetidamente estamos hablando de lo que nos sucedió en la infancia, no cambiamos de tema, estamos obsesivos en ese tema, estamos nostálgicos en ese tema. Entonces quiere decir que hay un problema espiritual relacionado al vaso, relacionado a nuestra memoria. Para recordar, cada uno de los elementos tiene esa parte espiritual. En el caso del hígado se llama Hun, en el caso del corazón se llama Shen, y en el caso del vaso se llama I. Pero también habíamos dicho en un principio que el Shen es el desarrollo de esta parte de conciencia, de esta parte espiritual. Y entonces, ¿por qué el espíritu del corazón también se llama Shen? La razón es muy sencilla. Recordemos que la medicina tradicional china está basada en años, en milenios, a través de los cuales se dio un estado de gobierno a través de una monarquía. Existió un emperador, y este emperador es el corazón. Este emperador de nuestro organismo es el corazón. El emperador que va a manejar esos sentimientos. Por eso se dice que el Shen del hígado se llama Hun, que el Shen del corazón es el Shen del Shen, y que el Shen del vaso se llama I. En el caso del elemento metal, el elemento del pulmón, estamos hablando del Bo. El Bo se refiere al instinto, este cerebro reptil, supeditado al sistema nervioso central, que nos permite el latido cardíaco, el ritmo respiratorio, que no está sujeto a nuestra voluntad y que nos protege y nos mantiene con vida. El instinto. Ese instinto
para mantenernos respirando, comiendo, actuando, nutriéndonos. Pero que de repente también esta parte espiritual se pierde. Y que a veces ese desarrollo de conciencia no se encuentra en el equilibrio adecuado. Hacía una mención un amigo y decía, los puentes peatonales muchas veces se hicieron para los perros. Y decía, ¿pero por qué? Pues porque la gente se pasa precisamente por las vías rápidas, no importando si existen 4 o 5 carriles por los cuales tenemos que cruzar. ¿Dónde queda el instinto de conservación? ¿Por qué no apreciamos la vida si es tan valiosa? Estamos hablando entonces de un problema espiritual. Cuando no cuidamos, cuando no le damos el equilibrio adecuado a esta parte de nuestro instinto para mantenernos con vida. O podemos ver la parte contraria, la parte del exceso a través del cual cuidamos demasiado la vida y entonces no salimos, no nos atrevemos, no avanzamos. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la vida. Nos podemos dar cuenta que ambos excesos tienen que ver con ese desequilibrio espiritual, ya sea en la deficiencia o en el exceso. Cuando hablamos del elemento agua, hablamos del elemento a través del cual se da el origen de la vida. Estamos hablando de esta partícula primordial. La célula más grande del cuerpo, el óvulo, y la célula más pequeña del cuerpo, el espermatozoide, que se integran para formar una unidad. Recordemos la unidad que tiene que ver con el yin y que tiene que ver con el yang. La parte masculina y la parte femenina, que están unidas para formar una unidad. Esta unidad que nos hace seres individuales, con nuestras características genéticas, con nuestras características que tienen que ver también con el propio proceso de evolución. Sabemos que hay cosas que hemos heredado a través de estos miles de años, donde nos hemos tenido que ir adaptando a este ambiente. Recordemos, por ejemplo, que desde el vientre se empieza a dar el reflejo patelar. ¿Qué es el reflejo patelar? Cuando nuestros pies se empiezan a apoyar, cuando reciben el estímulo en la planta de los mismos, empezamos a subir los pies. Cuando nosotros tomamos a un bebé y lo ponemos en el suelo, empieza a hacer este reflejo patelar, que se desarrolla desde el vientre. Eso es parte de nuestra evolución. Hay una parte de la evolución que tiene que ver, por ejemplo, con el asirse de objetos. Cuando un bebé nace, se hace de un objeto. ¿Por qué? Recordemos que los primates se pescan del pelo de la madre para no caerse cuando ésta tiene que emprender una huida, porque se encuentra su vida en peligro. Y entonces el bebé no quiere caerse y entonces se va a agarrar fuertemente del pelambre de la madre. Es un instinto que también tenemos cuando somos bebés. Y que lógicamente no es que nuestra madre se tenga que echar a correr y tengamos que ir prensados de ella, pero estamos viendo cómo esa evolución la vamos adquiriendo a través de nuestra propia raza humana, que ha ido cambiando y que ha ido adquiriendo estos cerebros. Cuando hablamos del elemento agua, hablamos de una energía especial, que en la medicina tradicional se llama el yuan chi. Yuan chi, energía de origen. La energía de origen que nos dan unas características genéticas. ¿A través de qué? A través de nuestra familia, a través de nuestros ancestros. Heredamos color de ojo, forma de pensar, forma de comportarnos, algunas características intelectuales, individuales. Es decir, la parte espiritual también tiene una influencia con nuestra genética. En la parte de la influencia genética, nos da ciertos rasgos a través de los cuales ya nacemos con ciertas aptitudes, con ciertas habilidades. Si heredamos una estatura, si heredamos un color de ojos, estos son elementos que nos van a servir precisamente para adaptarnos a la vida. Elementos que si nosotros sabemos aprovecharlos, los podemos nutrir adecuadamente a través de la energía del cielo y de la tierra, el yin y el yang. Cuando hablamos de nutrición del cielo, hablamos de la parte espiritual. Cuando hablamos de energía de la tierra, hablamos de la parte material. La parte material es la comida y el agua.
La parte espiritual se da a través de la percepción de nuestros sentidos, se da a través del movimiento del cosmos. Todo lo que percibimos se va a alimentar esta parte espiritual. En el caso del elemento agua, la voluntad. La voluntad, este elemento que nos hace seguros de nosotros mismos y que si no tenemos esta parte espiritual, que es la voluntad, desarrollo de nuestro cerebro córtex, entonces no somos capaces de poder realizar acciones. No hay voluntad, no existe entonces destino, no existe entonces una meta. Recordemos que cada elemento nutre al otro. Cuando de alguna manera esta voluntad se encuentra excedida, entonces nos volvemos tiranos, nos volvemos dictadores. Hay mucha voluntad dentro de nosotros. Recordemos que ambas partes, ambos aspectos, cuando se encuentran en exceso y en deficiencia, representan un desequilibrio de esta parte espiritual, llamada en la medicina china, para el elemento agua, el Zi. Este sí entonces que nos marca a través de que cuando estamos hablando de que somos inseguros, pues es que no hay voluntad. De que cuando no queremos hacer las cosas es que no hay voluntad. Y la parte contraria que nos lleva a esa tiranía, que nos lleva a decir, ¿sabes qué? Tú no sabes hacerlo, yo lo hago, quítate. Y no le damos entonces la oportunidad a la gente de desarrollar precisamente esta parte espiritual. Y sabemos que cada una de estas partes que forman los 5 elementos son primordiales en nuestra vida diaria, porque como explicábamos nos van a llevar precisamente al libre albedrío. Y cuando hablo de libre albedrío es decisión propia. Si nos estábamos preguntando quiénes somos, qué hacemos aquí, de dónde venimos, creo que la medicina tradicional nos da un aspecto muy importante a través del cual podemos comprender nuestro estar aquí en este planeta. Cuando nosotros desarrollamos ese libre albedrío, estamos desarrollando lo que nosotros queremos hacer de nuestra vida. Nosotros somos dueños de ese destino, nosotros somos dueños de esas decisiones, pero nuestra parte espiritual tiene que estar en equilibrio. Si nuestra parte espiritual enferma, entonces se necesita también medicina para el espíritu. A través de estos 5 sentidos percibimos precisamente la parte sutil. Hablemos de la vista. La vista es capaz de crear. La vista es capaz de percibir la forma, el color, la dimensión. Por eso es que existen terapias encaminadas a esta parte espiritual, como la cromoterapia, donde cada uno de los colores va a tener una influencia sobre nuestra parte espiritual, como la fototerapia. El uso de las diferentes luces para poder dar, a través de esta cromía, a través de estos efectos, un estado de bienestar en nuestro espíritu. Nuestro oído que tiene que ver precisamente con la captación de sonidos. Hablamos de la musicoterapia. La musicoterapia es una de las terapias por excelencia para el espíritu. Se dice entonces que el alimento del espíritu es la música. También hablamos a través de la función organoléptica de los alimentos. La función a través de la cual nuestros sentidos están captando, desde el momento en que estamos viendo el alimento, desde el momento en que estamos percibiendo el aroma, desde el momento en que estamos viendo la consistencia, la forma, el color, nuestro cuerpo está preparado para poder recibir. Y empieza a trabajar la parte somática, pero también está trabajando la parte espiritual. La parte espiritual a través de la cual vamos a obtener la esencia del alimento. Cuando estamos hablando de terapias sutiles, estamos hablando también de lo que llega a través de la palabra, captación a través de nuestros oídos. Las palabras también tienen un mensaje sutil. Cuando estamos hablando de una melodía, cuando estamos hablando de una oración, estamos hablando de una parte sutil. La meditación, la oración, los rezos, los cantos tienen que ver con esta parte sutil. Y no hay que olvidar a la parte de nuestra psique, la psicoterapia.
que tiene que ver precisamente con esta parte de nuestro desarrollo espiritual, a través de la cual creamos conceptos, a través de la cual formamos ideas, formas de pensamiento. Y tenemos entonces a la psicoterapia como una gran aliada en nuestro desarrollo espiritual. Recordemos las terapias como las flores de Bach, llamadas ahora terapias florales, porque ya existen toda una serie de terapias a través de la parte sutil de las flores, como las flores del alba, las flores mexicanas, las flores del Mediterráneo, que van a servir precisamente para este aspecto, donde se toma la vibración en la belleza de este elemento de la planta, para poder transformar, para poder dar esta energía que necesita nuestro espíritu, manifestado a través de la belleza de las flores, de su esencia, de su aroma, la aromaterapia. Cuando hablamos de la aromaterapia, hablamos que esta aromaterapia también va directamente a nuestro cerebro límbico, va directamente a través de nuestros transmisores, de nuestros neurotransmisores nasales, va directamente a alimentar nuestro espíritu. Cuando estamos hablando de aromas agradables, cuando estamos hablando de aromas que nos satisfacen, estamos nutriendo adecuadamente el espíritu. Podemos darnos cuenta que entonces hay toda una gama de elementos que van a servir para esta parte espiritual. Esta parte espiritual que nos va a permitir el desarrollo de nuestra libertad, de tomar nuestras propias decisiones. Ahora sí ya podemos ver qué es lo que estamos haciendo aquí en este planeta. Venimos a aprender, venimos a tener experiencias para nuestro desarrollo espiritual, porque este desarrollo espiritual tiene que ver con mi desarrollo físico. Si este desarrollo espiritual se encuentra en desequilibrio, también la parte física se va a afectar. Y cuando hay un desequilibrio también de esta parte física, le llamamos enfermedad. Dice la medicina tradicional que no existen enfermedades, puesto que no existen saludes. Solamente existe el equilibrio entre el proceso de adaptación del hombre, su estado de salud y su estado de enfermedad. Es decir, en la medida que nosotros nos vamos adaptando a los diferentes ambientes, a los diferentes climas, a los diferentes alimentos, a las diferentes personas, entonces vamos teniendo esta nutrición del cielo y de la tierra que nos va a llevar a un estado de equilibrio, si mantenemos precisamente este yin y este yang, o a un estado de enfermedad si se pierde dicho equilibrio. Por lo tanto, podemos hablar de enfermedad somática o enfermedad física y de enfermedad espiritual, y que a final de cuentas esta interrelación que existe nos va a llevar precisamente a cómo estamos ahora. Con el poder de crear, con el poder de tener una imaginación, una idea, un objetivo, una meta, a través del equilibrio adecuado de nuestras emociones, utilizando adecuadamente nuestra memoria de manera cronológica, utilizando nuestro elemento del instinto de conservación, nuestro sistema neurovegetativo, nuestro sistema en el desarrollo de nuestro cerebro a través del sistema nervioso central y nuestra voluntad. A final de cuentas, la vida es como nosotros queremos ver la vida, como nosotros queremos escuchar la vida, como nosotros queremos decir que es la vida. El desarrollo espiritual, importante. Si no tenemos este desarrollo de conciencia, estamos cayendo en enfermedad. Cuando empezamos a relacionar esta parte física con la parte espiritual, podemos entender muchas cosas. Nuestro hígado, el elemento madera, primer elemento de la medicina tradicional china, tiene que ver con este desarrollo espiritual del Hun, tiene que ver con la emoción del enojo. Cuando nuestro hígado está afectado, cuando hemos llevado a nuestra vida alimentos que no son los adecuados, cuando hemos tomado alcohol, cuando nos hemos intoxicado, tiene que ver con nuestro libre albedrío.
tiene que ver con la decisión que hemos tomado para llevar a nuestro cuerpo a este estado de salud. Y estamos hablando que no solamente se encuentra dañado nuestro hígado, se encuentra dañado también nuestro espíritu. Podemos ver que cuando nosotros estamos en un constante enojo, muchas veces esta actitud, esta característica de nuestro desarrollo humano se vuelve en contra de nuestras propias funciones. Por eso decimos que cuando nos enojamos de manera constante, pues se nos va a enfermar nuestro hígado de manera física. Y también sabemos que una persona enferma del hígado constantemente empieza a manifestar una sensación de enojo. Nuestra parte emocional y nuestra parte espiritual están afectadas. Sabemos que en el caso del elemento fuego, el corazón, cuando hay un problema cardíaco, esto va a afectar nuestra emotividad. Esto va a afectar precisamente la manera en que expresamos nuestros sentimientos. Nuestra parte espiritual empieza a tener entonces un desequilibrio con nuestro ambiente externo. Sabemos que cuando tenemos una enfermedad relacionada con el vaso y con el páncreas, como por ejemplo una enfermedad que nos aqueja como es la diabetes, estamos hablando de un constante estado de reflexión, obsesión, nostalgia, y que lógicamente la memoria no se encuentra en un equilibrio. Y si bien es cierto que tratamos de recordar y tratamos de darle un orden, hay detalles y hay cosas que se van borrando, o hay cosas que se encuentran presentes que no corresponden, donde ya no podemos recordar lo que es actual y lo que es pasado. Y entramos en un estado de mitomanía a través de la cual queremos suplir aquellas cosas. Cuando le preguntamos a una persona, oye, ¿estás llevando tal régimen alimenticio? Posiblemente nos diga que sí. Y nos diga que sí porque pone a trabajar la memoria y pone a trabajar esos elementos y se encuentra con esa obsesión. Con esa obsesión que nos lleva precisamente a esa falta de desarrollo espiritual. Esa falta de desarrollo espiritual a través de la cual no estamos utilizando adecuadamente esa memoria, que nos lleva a la experiencia, que nos lleva precisamente al conocimiento. Bien sabemos cuáles son los elementos que nos pueden dañar o que nos pueden llevar a un estado de enfermedad. Sin embargo, seguimos cayendo en el mismo error. Tal parece que esa memoria está desconectada, que esa parte espiritual no está funcionando de manera adecuada. Cuando hablamos del elemento metal, hablamos de los pulmones que tienen que ver con el hálito de vida, con el aliento de vida, con esa parte tan esencial, con esa parte tan sutil, relacionados a la parte del instinto, y que sabemos entonces que cuando estamos tristes, la emoción de la tristeza relacionada a este elemento, pues entonces no estamos cuidando demasiado el instinto, tenemos pensamientos que tienen que ver con el suicidio, que tienen que ver con el abandono a la vida, que tienen que ver con la depresión, esta tristeza profunda que nos lleva a esa pérdida espiritual. Y que cuando nosotros no cultivamos precisamente ese amor a la vida, cuando nosotros no tenemos esa capacidad de sorprendernos entre las grandes cosas que encierra este viaje por este planeta, nos damos cuenta entonces que empezamos a enfermar de los pulmones, que empezamos a enfermar de la parte espiritual del instinto. ¿Y qué decir del riñón? Último elemento en la medicina tradicional china. El elemento de origen de la misma, el principio y el fin de las cosas. Cuando estamos con un problema de una insuficiencia renal, cuando estamos con un problema de un desequilibrio físico del elemento riñón, nos asalta el miedo, la emoción del miedo, relacionada con la salida de la orina, relacionada con la falta de voluntad. Se nos acaba la parte espiritual de la voluntad. Vemos entonces cómo se relaciona la parte física y la parte espiritual. La medicina tradicional china hace hincapié en estos aspectos para que empecemos a ver al ser humano desde un modelo holístico integral, no solamente como un cuerpo, sino también como un espíritu. La parte importante de ese espíritu, de ese libre albedrío, de ese ejercicio libre de poder llevar nuestra vida a plena satisfacción, se tiene que hacer de manera cotidiana. El modelo holístico que presento a continuación trata de dar un enfoque precisamente para poder entender a este ser integral que es el ser humano.
En este concepto del modelo holístico, vamos a hablar de 7 planos que integran nuestro ser. Estamos hablando de 7 planos que nos llevan a un plano principal, el plano de la trascendencia y de la evolución, porque somos seres evolutivos. Venimos de una evolución, venimos de una partícula primordial y hemos desarrollado esta gran capacidad. Estos 7 planos tienen que ver con un ser integral. Cuando hablo de integral, hablo precisamente de la palabra holístico. Holístico quiere decir entero. Hablamos del primer plano. El primer plano tiene que ver con nuestro cuerpo somático, del cual ya hemos hablado, de nuestro cuerpo físico que se manifiesta a través de un dolor, a través de una punzada, a través de un calambre. Nuestro cuerpo físico que tiene medicina física, analgésicos, antipiréticos. Esa parte física que puede aceptar una pomada, que puede aceptar un masaje. Nuestro cuerpo físico necesita una medicina y un mantenimiento, necesita estar en pleno equilibrio. Nuestro segundo plano se refiere a nuestro plano emocional. Nuestro plano emocional, del cual también ya hemos hablado, que tiene que ver con esa forma de sentir, con nuestras emociones, nuestro desarrollo de nuestro cerebro límbico, a través del cual se manifiesta ese enojo, esa alegría, esa nostalgia, obsesión, reflexión, tristeza y miedo. Nuestro plano espiritual o tercer plano, a través del cual tenemos el desarrollo de la conciencia, el Shen, como le llama la medicina tradicional. Este Shen que tiene que ver con nuestra evolución, que tiene que ver con esas características que nos llevan a través del conocimiento y la experiencia al desarrollo de nuestro libre albedrío. Nuestro cuarto plano, que tiene que ver con el plano mental, el plano psíquico, que si bien está relacionado con la parte emocional y con la parte espiritual, nos lleva a la forma del pensamiento, nos lleva a la razón, nos lleva a los conceptos, a la manera en que vivimos nuestra vida, cómo vamos formando nuestros criterios, la parte psicológica de la psique, de la mente, cómo vamos desarrollando precisamente a través de cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo espiritual, todo un modelo o un concepto de vida. Nuestro siguiente plano tiene que ver con nuestro entorno, con nuestra casa. Cuando hablamos de casa, hablamos de ecología, nuestro plano ecológico. Cuando estamos hablando de nuestra casa, estamos hablando de nuestro entorno, estamos hablando de las plantas, los animales, estamos hablando de los seres humanos que conviven con nosotros, de nuestro hábitat. Si nosotros dañamos ese hábitat, estamos dañando nuestra parte ecológica. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio en nuestro entorno, tiene que haber un equilibrio entre el clima, entre nuestras condiciones de vida, entre la manera en que vivimos, nuestro plano de ecología, sumamente importante. Nuestro siguiente plano tiene que ver con esa fuerza capaz de crear, de transformar, de dar vida, que le llaman en la medicina china el chi. El chi es energía que se transforma a través de nuestra temperatura corporal, de nuestro latido cardíaco, del correr de la sangre en las venas. Esta energía que es capaz de podernos dar precisamente los elementos para poder estar durante el día y reposar durante la noche, para recuperar precisamente esas fuerzas, y que también tiene su medicina a través de la acupuntura, a través de la moxibustión, a través de elementos sobre los cuales, como la magnetoterapia, van a lograr el equilibrio de esos sistemas energéticos de nuestro cuerpo. Y por último, nuestro plano de fe. Porque si bien es cierto que formamos conceptos, razones, y tenemos elementos a través de los cuales pueden ser las cosas visibles, tangibles, también tenemos algo que es lo que nosotros creemos, nuestras creencias, que va más allá de la razón, que va más allá de lo evidente. Cuando creemos en algo, estamos hablando de que tenemos esperanza por la vida. Este plano de fe, que forma entonces este conjunto de 7 planos, que nos llevan al plano más importante del hombre, trascendencia y evolución. Si estamos en el camino de la trascendencia y la evolución, es que nuestros planos están totalmente equilibrados.
Si nosotros nos encontramos enfermos, tenemos que analizar profundamente cuál de estos 7 planos se encuentra en desequilibrio. Este ha sido un tema para la reflexión. Nuestro espíritu necesita cambios y transformaciones. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo vamos a ejercer nuestro libre albedrío? ¿Somos conscientes de lo que somos y hacia dónde vamos? Los esperamos en el próximo capítulo de la serie Vida y Salud. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado. Recuerde que nuestros programas están hechos para usted, médico, terapeuta, asesor de salud y público en general. Se despide de ustedes Elizabeth Herbert, Alejandra Jiménez, no sin antes recordarles que tienen una cita muy importante con nosotros. Hasta pronto y por favor sean muy felices.